Seguimos acá en Panorama Político con los periodistas de política y hoy el invitado Cristian Martínez, periodista del organismo judicial, bueno, especializado en temas judiciales, mejor dicho. Hablábamos del tema cooptación del Estado y mucho hablaban los guatemaltecos respecto al tiempo que utilizó Miguel Ángel Gálvez, el juzgador, para hacer la argumentación de ligar a proceso. 4 días interminables, él parado con cientos, miles de documentos a su alrededor y explicando, hilvanando cada uno de los hechos. Parecía que no perdía en ningún momento esa línea de tiempo, ¿no? Y esa coherencia del 47,000 documentos. Muchos revisados. decían que justamente se excedió en eso, como tú lo mencionabas, pero ¿cómo viste tú que estuviste en ese momento esa argumentación del juez Gálvez? Porque parecía que él nos daba más sorpresas que las que nos dio el Ministerio Público y la Comisión Internacional. Así es. Bueno, nosotros lográbamos ver todo eso pues como datos reveladores que no fueron mencionados, como tú lo dijiste, dentro de las imputaciones del Ministerio Público, que también utilizó 5 días para imputar a los 57. Sin embargo, recogiendo diferentes opiniones, por ahí se escuchó también decir que era un abuso, que se había extralimitado en sus funciones, utilizar 5 días para analizar, que había unos que había hecho un gallo gallina, que era un vocero más del Ministerio Público, diferentes opiniones. Sin embargo, consultando con expertos analistas en temas judiciales, también mencionaron que estaba explicando punto a punto y cómo era que concatenaba todo ese entramado de corrupción. Y que sin duda había dado cátedras en lo que es diferentes métodos y la manera de cómo resolver este caso, pues que es tan grande. Yo lo que creo ¿Cuáles eran las reacciones de los imputados? Porque habían cosas que nosotros obviamente podíamos observar vía la transmisión que tú hacías durante todo ese tiempo con Lourdes Hércules, pero ¿cuál era la reacción de algunos, por ejemplo, en el caso de cuando él revelaba que no era uno, sino que eran 3 aeronaves, que no era solo esto, sino que era el caso de salarios diferenciados, por ejemplo, hablando de Roxana Valdetti? No, ¿cuáles eran esas reacciones? Porque veíamos a Pérez Molina a sentir todo el tiempo y renegar. Bastante curiosas, cuando, por ejemplo, menciona al Contralor General, esa parte creo que muchos tuvieron justo como una reacción de sorpresa, claro, Y el juez Miguel Ángel Gálvez lo menciona como algo natural y normal. Bueno, de este señor. Y todavía dice, no voy a profundizar porque acá exactamente, seguramente le va a llegar su día. Pero, ¿qué pasó con esto? Por ejemplo, estas menciones que hizo el juez Miguel Ángel Gálvez y las personas que estaban escuchando ese tipo de argumentos. Bueno, sí, sin duda, pues en ese aspecto el Ministerio Público tiene que profundizar, o tal vez lo ha hecho. Realmente, pues uno hasta ese punto no tiene el conocimiento. Sin embargo, lo que el juez estuvo realizando ahí era lo que el Ministerio Público debió efectuar desde la imputación. Me queda la sospecha, tal vez porque como solo el juez estaba, él tiene que ver que existan indicios racionales para ligarlos a proceso, y tal vez por eso el Ministerio Público no se tomó la tarea de profundizar o explicar de mejor manera, cosa que hizo el juez. En uno de los argumentos de abogados anteriores nos dimos cuenta cómo una abogada decía dentro de sus argumentos que ya era tiempo de que no se le enmendara la plana al Ministerio Público, que el Ministerio Público ya debía de hacer unas intimaciones profesionales, que tenía la capacidad y todo. Entonces esto puede entrar también en ese aspecto, puede entrar en el aspecto de, bueno, como el Ministerio Público no lo explicó bien, entonces yo tengo que explicar, bueno, el juez en sí tiene que dar estamos viendo también un juez fuera de serie, o sea, hay que decirlo y reconocerlo, es un juez y una actuación que no se había visto, es decir, juez que hace su trabajo. Sienta precedentes, y yo dudo mucho que en la historia de este país se vuelva a repetir un caso como el que estamos viendo. A ver, yo creo que ojalá no vayamos a ver un caso así, por la sanidad del sistema guatemalteco. Bueno, ojalá sí, si es que se están dando esos casos de corrupción y que se lleven a esos. En todo caso, el punto es, el juez Gálvez, cuando uno comienza a ver que a la ecuación de la justicia guatemalteca le agregas independencia y sustento de los casos, creo que podemos ver más casos como el del juez Gálvez al final de cuentas. Yo creo que la explicación al final de cuentas de por qué el Ministerio Público hizo y no hizo tiene que ver también con nuestro sistema. El Ministerio Público presenta el montón de pruebas y lo que hace oralmente es explicarle a la gente.
¿verdad? Y le tomó 5 días al Ministerio Público explicar cómo iba hilvanando cada uno de los ilícitos de la gente sobre las que pidió orden de captura o pidió que se citaran. ¿Cuántos gigas de información Eran 52 gigas de información. Entonces, también los abogados defensores se han puesto a la tarea de discursar que el juez es el vocero del Ministerio Público porque les conviene dejar esa imagen. Bueno, hay una cantidad de cuestionamientos, pero si algo, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención y que considero que fue el argumento rey de esta explicación que hace el juez Miguel Ángel Gálvez, es sencillamente argumentar que su resolución final no está basada en la declaración de Juan Carlos Monzón. Y eso toma por sorpresa a todos, porque todos los abogados invirtieron su tiempo en desprestigiar lo que supuestamente iba a ser la prueba reina. Cuando el juez Miguel Ángel Gálvez dice eso al inicio de su explicación, de justificación que hizo, fue lo primero en lo que pensé. O sea, esta era la estrategia quizá del Ministerio Público y por eso fue que toda la defensa se volcó a Pero el Ministerio Público o el juez. Del Ministerio Público a despotricar astuto contra el testimonio de Monzón. Y entonces, ¿qué queda si queda fuera el testimonio de Monzón? Y además desbaratas una línea argumental que la defensa de Otto Pérez, no la defensa formal, sino la defensa fuera... la defensa mediática, digamos. La defensa mediática era agarrarla en contra de Juan Carlos Monzón. Eso va a tener algunos elementos extras y es algo que no hemos mencionado mucho y que muy probablemente en las próximas semanas vamos a experimentar. Esto afecta a la defensa de Alba Lorenzana, que está prófuga de la justicia, la esposa de Ángel González y representante legal de los canales. Vamos a ver si la señora Lorenzana se presenta voluntariamente, que era el cálculo que algunos hacíamos, de que al terminar esta fase de primera declaración, pues se va a presentar porque... Pero le cambia completamente el panorama y no solo a ella, sí, le cambia el no panorama va a tener que también esperar los 20 y tantos días que pasamos de esta audiencia. Y los otros grandes retos es qué va a pasar con Alejandro Sinibaldi, qué va a pasar con Erika Archila. Ellos continúan accionando para revertir o para evitar esa orden de captura. Claro, para que se anule. pero para ellos es una lección también. Es como, vamos a ver qué pasa para ver cómo accionamos. Porque, por ejemplo, ellos apostaban mucho a que Mauricio López Bonilla y los otros ministros quedaran por lo menos con prisión domiciliar por el hecho de... Solo porque este tema va a ser demasiado extenso para discutir, para platicar, vamos a ir a un corte comercial y a regresar hablamos de este tema en la parte de cooptación del Estado, los ministros que aún están prófugos.